Buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer a todas las ponentes y bueno, vamos un poco justos de tiempo, pero vamos a dedicar al menos 20-30 minutos a hacer algo de debate y en el público si hay alguna pregunta. Bueno, una pregunta. Vale, preguntamos por allí. ¿Hay micro, Carlos? Para ver. ¿Se oye? Sí, se oye. Hola, yo soy Lidia, soy enfermera y soy matrona, entonces estas jornadas me las dio a conocer mi entrenador, porque también soy atleta. Entonces para mí son lo más de lo más y llevo toda la mañana encantadísima escuchando todo y me encantaría tener todas las presentaciones y toda la información para releerlas porque es que estoy como extasiada de tantas cosas que me están gustando un montón escuchar. Y nada, más que preguntar, quería agradecer un poco que toda la información que habéis dado, que es muy valiosa y me parece muy rigurosa y me parece que hay unos trabajazos detrás increíbles. Quería agradecer que lo estéis dando a conocer a profesionales que van a ser de las ciencias de la actividad física porque son muy importantes. La fisiología femenina creo que ha estado apartada toda la vida. Yo cuando en la carrera estudiaba fisiología, yo decía, pues esto es fisiología del hombre. O sea, no debería haber dos asignaturas, una de fisiología femenina y otra masculina, porque no tiene nada que ver, básicamente porque tenemos un ciclo que nos condiciona cada mes nuestras condiciones físicas y nuestras condiciones mentales, que en el alto rendimiento creo que son muy importantes porque no es lo mismo competir en fase ovulatoria que en premenstrual, que igual no tienes nada de autoestima o nada de ganas de ir a por nada. Entonces, nada, quería agradeceros que todo esto lo hayáis hablado porque es que lo estaba escuchando y estaba diciendo, joder, muy importante. Y también destacar un poco todo este problema de que es verdad que hay que adaptar el deporte femenino un poco al ciclo, pero luego también tenemos que tener en cuenta que todas las mujeres tienen que mantener ese ciclo. No solo adaptarnos a que lo tengan, sino adaptarnos en condiciones, sino adaptarnos a que no lo pierdan. Porque es que la amenorrea es un problema muy prevalente que yo con mis compañeras de atletismo llegó una edad que empezamos a hablar y todas habíamos pasado por eso. Y nadie se había dado cuenta, ni ningún entrenador en el momento que nos había pasado nos había preguntado, ni nadie había manejado esto. Y todas nos lo hemos resuelto solas, un poco cogiendo información de aquí a allá y diciendo, ¿qué nos falta? Pues descanso, nos falta nutrición. Entonces, pues eso, falta un montón de investigación en este campo, que ninguna hemos sido atletas internacionales, pero sí a nivel nacional. Entonces entrenas muchísimas horas al día desde los 8 años hasta los 27 y es una época muy crítica en el desarrollo hormonal de la mujer. Entonces, pues eso, que hace falta mucha investigación y a mí, si hay algún grupo, me quiero meter porque a mí me interesa muchísimo. Y nada, también que hemos hablado del climaterio, que se le ha dado poca importancia, pero las mujeres cada vez tienen una esperanza de vida mayor y pasan mucho tiempo de su vida después de la menopausia. Y el ejercicio creo que es una herramienta fundamental. Yo en centros de salud he tenido grupos de climaterio y están solas. Nunca se ha hablado sobre cuando te deja de bajar la regla, el cambio hormonal que eso supone, el cambio físico, porque te cambia la composición corporal, la masa magra pasa a masa grasa y es muy importante estar apoyada de un ejercicio físico para la osteoporosis, para los cambios hormonales, los cambios emocionales que este climaterio supone. Entonces, pues nada, eso, quería, no sé, apoyar esta jornada y agradecer que se haya organizado. Muy bien, muchas gracias. ¿Una pregunta? Bueno, pues rompo yo un poco el hielo, si nadie ha preparado nada. Tengo una pregunta, por ejemplo, creo que ha sido Ana Belén que ha explicado esta mañana todo el tema de investigación, de los porcentajes que hay. Hace un par de semanas creo que incluso leí que había un retraso en las contestaciones de las revistas cuando la primera autora era una mujer. Entonces, mi pregunta va un poco por
también si es algo más social, hay que pensar en qué cambios tiene que haber a nivel social, porque, por ejemplo, vosotros sois un grupo que tenéis claro que vais a investigar sobre esto, ¿no? Pero a la hora de pedir un proyecto, se valora más que haya un tema determinado o no, y eso al final está condicionado por el contexto social o las políticas. Entonces, saber un poco vuestra opinión, de Anabel en este caso que ha intervenido. Pues, a ver, ha cambiado muchísimo. O sea, cuando yo empecé a hacer la tesis, hace ya muchos años, a mí me hubiera gustado estudiar mujeres, pero en aquella época, que hace muchos años, pero no tantos, lo que me dijeron fue: déjate de estudiar mujeres, lo hacemos en hombres, que es mucho más sencillo, ten en cuenta el tema de las hormonas, no sabemos qué pasa con ellas. Eso ha cambiado mucho y eso también se ha visto reflejado en las propias convocatorias. De hecho, ahora, ya en la mayoría de convocatorias, hay temas específicos o bloques específicos o objetivos para que estudiemos en la mujer. Por ejemplo, el Instituto de las Mujeres saca convocatorias para hacer estudios con mujeres que acaba de salir, que está abierta estos días. O sea que ahí hemos avanzado mucho. También se está valorando el número de investigadoras con respecto a investigadores en los equipos. También se valora si la investigadora principal en algunos casos es mujer o no es mujer, dependiendo de la convocatoria. O sea que ahí hemos avanzado muchísimo. Igual que hemos avanzado en el tema de que se tenga en cuenta los periodos de baja maternal. Antes, hace unos años, cuando yo estuve de baja maternal, nadie tenía en cuenta eso. Y ahora ya se tiene en cuenta para acreditaciones, solicitar proyectos y que te consideren joven o no joven investigadora. Entonces, hemos avanzado mucho en los últimos años y creo que, bueno, en el futuro pues seguiremos avanzando en ese camino. Pues muchas gracias, Anabel. Anabel, perdón. ¿En el público alguna pregunta? Bueno, pues sigo preguntando. Esta, en general, yo creo que la podéis contestar, creo que todas, pero voy a poner un ejemplo. No sé si sois seguidoras del CrossFit, yo un poco, y hay un caso que es tía Claire Tumey, que ha sido 5 veces ganadora de los Juegos de CrossFit, ¿vale? En los últimos, o sea, 5 veces seguidas, ¿vale? Eso es algo que ningún hombre ha hecho, solo lo ha hecho ella. Y se le critica mucho, se le ha criticado mucho ahora por su entrenamiento durante el embarazo. Ella ha seguido entrenando, dejó de competir y cuando volvió, después de embarazada, volvió a ganar. Entonces, un poco pensando en la charla de Cristina de que la élite es diferente a el resto de los mortales, ¿no? Y todo lo que sabéis de cómo se tiene que aplicar el entrenamiento, no sé, que me comentéis o que un poco debatáis sobre un ejemplo como este, donde además es una foto que no aparecía en los ejemplos que ha puesto Esther, porque es un deporte que además pues, desde fuera se ve como muy lesivo, que puede ser incluso para las mujeres como muy malo, ¿no? Y no sé, que podríamos debatir sobre diferentes tipos de entrenamiento y en este caso cómo se adaptaría a las mujeres. No sé si es un marrón más que otra cosa, pero... Solamente... ¿Se me oye, no? Vale, gracias por la pregunta, Ainhoa. Ya digo que la experiencia, por lo menos la mía, en deportes de lucha, es que efectivamente estas mujeres tienen muy pocas características o tienen características que en muchos baremos se acercan a los baremos de los hombres. Son grupos pequeños y son personas muy, muy, muy entrenadas, con 10, 12 años. Entonces, lo que sí que te puedo decir, Ainhoa, es que es cierto, por ejemplo, cuando yo he entrenado a todas estas chicas, del suelo pélvico no hablábamos tanto. Y la forma en la que nosotras movíamos las cargas altas, o sea, evidentemente entrenábamos halterofilia y en aquella época tampoco hace tanto, o sea, algunas sí, hace muchas, pero otras no es tanto tiempo atrás y no teníamos esa conciencia de la importancia de que esos deportes de fuerza pudieran tener estas implicaciones a nivel de suelo pélvico. Yo te diría que creo que con las precauciones de las que habéis estado hablando hoy, el cuidado de determinadas musculaturas y el trabajo compensatorio, creo que se puede volver muy rápido a la competición. Creo que estos cuerpos están muy, muy preparados para la intensidad, preparados para el esfuerzo, hormonalmente protegidos, muscularmente protegidos y por tanto los tiempos se acortan enormemente y por tanto se puede volver. O sea, la duda que hay es si esta persona es capaz de ganar 5 años seguidos los Juegos y los chicos no, porque aún no somos tantas chicas las que nos dedicamos profesionalmente a esto y por tanto hay más chicas ganando, o sea, menos chicas tan buenas en relación a tantos chicos, ¿vale?
o si efectivamente hay mujeres extraordinarias. Yo creo que cuando las mujeres socialmente y ahora profesionalmente estemos más cuidadas y entrenemos más, se reducirá un poco el margen en algunas diferencias. Y entonces no serán estos deportes lesivos. Ahora que hay que tener precaución, y yo creo que bueno, aquí hay gente que sabe mucho de entrenamiento femenino y me puede un poco apoyar lo que digo. O sea, yo creo que hay que tener precauciones, pero creo que se puede entrenar. Sí. Bueno, se la critica porque es mujer. Sí, eso lo sí, primero. claro, yo creo Es un hecho. Por eso la perspectiva de género, ¿no? Probablemente ella esté súper tranquila, bien rodeada, con buenas decisiones de por qué está entrenando esas cargas, por qué puede mantenerlas. En medio de lo que sabemos y no sabemos del entrenamiento de fuerza, precisamente sabemos, o sea, es el que más tranquilidad, por decirlo de esta manera, nos da en poder empujar, mover cargas, volumen de entrenamiento y todo. El CrossFit tiene un componente metabólico muy alto también, pero que en el sentido de fuerza, maniobras de Valsalva, que también había ahí cosas conceptuales. Entonces, se la critica porque es mujer y tiene un lugar muy visible, y como se ha criticado aquí en España Ana Peleteiro, o como personas muy públicas en este sentido, y entonces le seguirá criticando. Por eso hay que educar también a la sociedad, educarnos como profesionales para acompañar, para que el sistema no les falle, precisamente, porque probablemente en su estructura de entrenamiento pues no pase nada con lo que está haciendo y lo está haciendo bien y avanzará en como tenga que avanzar. Y en este componente metabólico pues es más crítico igual. Yo hablaba de Ana Carceller, porque se lleva un seguimiento muy al dedillo de comer, de estar garantizando cómo modifica su metabolismo basal, que estemos llegando a las calorías para sostener ese nivel de entrenamiento, y con la ginecóloga pues revisiones mucho más periódicas para ver que todo está creciendo bien, y se puede hacer. Con lo cual es que no hay un motivo, cuando además hay profesionales y conocimiento alrededor. Intentemos ser mejores como sociedad para dejar de criticarles, que ya pues no otra cosa que hacer. Está claro. ¿Alguna aportación más? Se oye, ¿verdad? Sí. Es un claro ejemplo de que evidentemente el entrenamiento de la mujer ha avanzado, que yo no estoy metida en tema de CrossFit ni los sigo, pero bueno, sé en qué consiste, de qué trata, y es un claro ejemplo de que, bueno, que vamos por el buen camino. Todos los profesionales que nos dedicamos a esto y muchos más que se dedicarán al ámbito específico de la mujer, y que estamos avanzando mucho, la ciencia también está avanzando, hay cada vez más información y se va aplicando de forma correcta, y por eso pues esos resultados tan maravillosos. Así que la sigan criticando, o sea, estupendo, que sigamos así. Sí, un poco, si quieres, Nuria, porque con este ejemplo también me daba pie un poco a pensar, porque cuando has comentado la diferencia en fuerza de miembros superiores y miembros inferiores con las mujeres, yo he trabajado mucho en salas de musculación y escuchas ejercicios para mujeres, ejercicios para hombres, ¿no? Entonces me ha venido a la cabeza, cuando tú has hablado de eso, veo este ejemplo, porque al final es algo que a lo mejor no entrena una mujer o no decide como primera opción meterse en este tipo de entrenamientos, y un poco pues saber la opinión de si realmente hay ejercicios para mujeres o no, y ese concepto cómo sería. Para mí no existe como tal. Entonces, si matizarlo, por ejemplo, porque a nivel biomecánico puede haber diferencias y se puedan trabajar unos ejercicios más concretos pensando en cadera, tal, pero un poco también, aunque ya no quedan muchos alumnos, pero como muchas veces se guían más por lo que ven de forma rápida en redes sociales, que un poco pudierais aclarar esto. A ver, que yo no sé, a lo mejor existe una Biblia de ejercicios para mujeres y otra para hombres, pero yo no la he leído. Yo lo he escuchado y no lo he leído. Al final, los ejercicios de fortalecimiento para miembro superior son los de miembro superior, y los de miembro inferior para miembro inferior. Sí que es verdad que hay diferencias y que esas diferencias se pueden aprovechar, y que ciertos ejercicios, no lo sé, con un componente más repetitivo, por así decirlo, o que van por el tipo de ejercicio, por las repeticiones que se realicen, van a favorecer que ciertos aspectos en los que nosotras tenemos desventajas desde el punto de vista anatómico o de la distribución de nuestras fibras musculares, hablando desde la generalidad, nos podamos beneficiar. Pero yo creo que eso es
lo que decía un poco antes, vamos a conocer cuál es nuestra anatomía y fisiología. La del hombre, bueno, no voy a decir que conozcamos porque ya la conocemos, la que falta por conocer mejor es la nuestra, y vamos a intentar aprovecharnos mejor de lo que sabemos, pero no creo que sea en tanto... Bueno, al final si haces un específico deporte, tendrás que realizar los ejercicios técnicos que conlleve ese deporte, da igual que seas un hombre o una mujer, entonces habrá que ajustar cosas y ya, mi opinión. Gracias. ¿Alguna pregunta? Hola. Nada, primero muchas gracias, chicas, la verdad, me ha encantado todas. He aprendido un montón. Tenía una duda como muy específica para Esther. Habías comentado que el tendón de Aquiles sufre en el embarazo también. ¿Es por la rotación de la cadera? O sea, ¿tiene algo que ver por al estar embarazada y una rotación de la cadera? ¿O qué? Porque claro, al final el deporte, todo lo que sea cualquier gesto de hacer un sprint o algo así, viene de la cadena posterior. Entonces el tendón tiene que estar bien, ¿no? ¿Es por algo en especial o...? Sufre no con una connotación negativa, sufre cambios, Vale. sufre cambios estructurales, precisamente por esa rigidez del tendón que tanto medimos con el concepto stiffness. Entonces, no se ve modificado de la misma manera para devolverte esa elasticidad de cara a correr caminando que corriendo, y no con la evolución de los trimestres. Pero eso es un estudio, y es un estudio metodológicamente súper chulo, porque la profundidad con la que miden todo un proceso de embarazo y esa evolución estructural y de composición y modificación de la rigidez del tendón, jolín, pues no hay otro igual. Pero también forma parte de, también pesan más, su componente elástico se ve modificado, y por ejemplo nosotros pues con los saltos, pues acostumbrar a medir CMJ, drop jump y estas cosas, en realidad pues normalizamos en base al peso, es una cosa que vamos teniendo en cuenta, para ir viendo que pues, siguen valores muy buenos. No va a poder saltar lo mismo que antes si pesa 8 kilos más, 6, los que sean, es pura física. Pero la manera que tenemos, porque no vamos, en el día a día, en la élite, pues no vamos con el eco o midiendo un tendón, es, por ejemplo, pues con los saltos que nos permiten ver esta característica de los tejidos, ¿no? O su manifestación. Y lo que sabe que ocurre, de momento, es esto. Pero todo normalmente son modificaciones buscando responder a un cambio estructural complejo y, de hecho, mantener ese nivel de movimiento. Lo tomamos como algo negativo a veces en la lectura, en esos sesgos que hacemos de interpretación, porque como se empuja peor, claro, porque el valor en ciencia es, si yo antes empujaba 3 y ahora empujo 2, es menos, es negativo, ¿no? Y si 2 sigue siendo buenísimo para todo su cambio estructural y momento, y magnífico para, en cuanto ciertas cosas vuelvan a cambiar, volver a un 3. Es un cambio estructural necesario para que toda la mecánica de su cuerpo soporte otras cosas y otra carga y siga, en este caso, corriendo o quien sea saltando, no lo sé. Qué bien, muchas gracias. Tenía otra duda, rápidamente, perdón. Digo, si no... Perdón, dime. Yo, en este sentido, quería hacer como un paréntesis. Hay estudios, o hay pocos estudios embarazadas, pero hay que tener en cuenta que cuando pones embarazo en un estudio, la parte del comité de ética es mucho más complicado. O sea, solo por poner embarazo se complica la enésima potencia. O sea, si ya es complicado estudios, entonces se quieren hacer, pero muchas veces pones el freno de mano solo por el hecho de hay un embarazo, ya no te digo un gemelar, o sea, ya eso, yo os lo explico un poco porque nosotros no ha salido, y le cojo 2 segundos, pero ha salido que se recomienda el reposo muchas veces en embarazo. Nosotros, yo trabajo en un grupo en el Hospital Clínic y estamos haciendo un estudio con mujeres de altísimo riesgo de embarazo, que la recomendación es estar en reposo, o sea, en cama. Y estamos haciendo un estudio de ejercicios de esas mujeres en el hospital, que es movilidad, básicamente. Lo que nos ha costado llegar a tener el comité de ética aprobado es muchísimo. Entonces, pensar que el contexto de embarazo parece que para nosotras es una parte de nuestra vida, de nuestro ciclo vital, pero es mucho más complejo. Entonces tenemos que también tener esa
paciencia para poder ir incorporando estos estudios. Ponerlo en contexto un poquito, ¿eh? Muchas gracias. Y la otra duda era, yo soy futbolista y también soy preparadora física, y sí que es verdad que, o sea, por lo que he aprendido, muchas lesiones del ligamento cruzado, muchas de esas mujeres que lo han tenido a lo mejor estaban con la regla. Entonces quería saber si hay suficientes estudios que digan esto, en plan de si es así o no es así. Has cogido el micrófono súper rápido. No. Esa es la primera, no. O sea, el tema de lesión del cruzado, o sea, el ruido de un cruzado, el ruido mediático de una lesión de cruzado, eso ya es, aparta, por favor, y déjame. Entonces, lo que quiero decir es, el único momento del ciclo menstrual en que tú puedes decir que esa hormona puede estar o no estar allí sin haber hecho esa valoración con muestras es la parte del sangrado, ¿vale? Pero ese sangrado no está 100% relacionado a que ese ciclo hormonal haya sido así. Eso una. Dos, tema de anticonceptivos que también entran en la ecuación. Entonces, culpabilizar una lesión por una posibilidad es imposible. Es decir, una lesión es multifactorial, siempre, a no ser que sea un traumatismo porque pues, te han dado una patada y ya está. Puede ser que haya descansado menos, puede ser que el terreno de juego no sea el de condiciones, puede ser que la alimentación no sea la adecuada. Evidentemente, todo lo tenemos que estudiar para meterlo en la coctelera, pero decir que se ha lesionado porque era en el momento de la regla, eso es, bueno, pues pedir la luna. Ahora, como factor incluido dentro de esa multifactorialidad, debemos estudiarlo. Eso sí que sí. El último estudio que nosotros hemos publicado, que se publicó ahora, lo que sí hemos hecho es valorar, hemos tenido cuatro temporadas seguidas el calendario de las jugadoras, sin haber hecho muestras, solo el calendario. Y por tanto hemos dicho, vale, en el momento en el que ellas estaban sangrando, el burden, es decir, el tiempo que estás para recuperarte de cualquier lesión musculoesquelética es 3 veces superior al del resto del ciclo menstrual. Eso sí que lo sabemos. La razón puede ser multitud y esa es otra de las partes que hay que estudiar. Pero relacionar un factor a una lesión para mí es de riesgo. Nosotros, bueno, vamos a sacar un artículo y vimos que unas de las posibles razones relacionadas con lesión no era tanto el momento del sangrado, pero sí las características. Es decir, si era muy abundante, si tenía dolor, etc. etc. Entonces, quizás otro factor a tener en cuenta en esos factores lesionales estarían relacionados no solo con el sangrado, sino con las características que tiene ese sangrado, que eso es algo que actualmente no se tiene en cuenta y que los entrenadores, entrenadoras, preparadores físicos no tienen en cuenta. Se está empezando a tener en cuenta el ciclo menstrual, pero no, por ejemplo, las características, en este caso, de ese sangrado. Como te he dicho, dolor, duración, cantidad, etc. Y sí hemos visto, que lo vamos a sacar ahora, que es posible que pudiera estar relacionado con la posibilidad de lesionarse más. Yo querría añadir otra cosa, más allá de las diferencias fisiológicas, biológicas, etcétera, etcétera, quizá, y yo creo que esto se lo escuché una vez a Esther, las mujeres, por ejemplo, futbolistas, se lesionan más de cruzado anterior porque no tienen ni los mismos equipos detrás, ni están entrenando de la misma manera, ni se les cuida de la misma manera. Esos factores también afectan. Entonces, creo que hay que ir mucho más allá de que las hormonas pudieran influir, que, en fin, son tantas cosas, pero habría que hacer esa reflexión, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí lo dejo. Cristina también quería hablar. Yo te voy a hablar un poco de la experiencia de los ligamentos que hemos tenido muchos. Yo creo que el factor mecánico es importante, que no es que yo sea una experta, pero el ángulo de entrada de la rodilla, el ángulo Q, este famoso, en un momento determinado puede ser un factor condicionante. Y en mi experiencia, cuidar los tobillos
y la musculatura vasto interno, o sea, tener algunas precauciones e incorporar ejercicios para mantener movilidad de rodilla y cadera y, por ejemplo, un buen ángulo de la flexión de la rodilla después de una lesión, etc., ha sido bastante protectora, sobre todo también para recaídas. A veces ya hemos tenido, o sea, en judokas es muy normal que haya hasta 3 roturas o 2 roturas de los ligamentos. Entonces, sobre todo en la protección, y ahora ya sabemos que hay que hacer la prevención, que igual se nos olvidó un poco. Y yo te diría que los tobillos hay que mirarlos mucho y la movilidad de la cadera también. Y el fortalecimiento, claro. Muchas gracias, chicas. Es que hay tan poca información sobre todo esto que... Gracias. Creo que detrás hay una pregunta. Vamos con la última, ¿vale? Hola, buenas. Bueno, muchas gracias a todas. Creo que por lo que habéis hablado mi pregunta va más para Virginia. Me ha encantado el Gestafit, el Gestafitos y todo esto. Y todo lo que has contado, me ha surgido una curiosidad y es simplemente saber si el método por el que las mujeres se quedaban embarazadas, es decir, si era por natural o inseminación o in vitro, afecta en algún caso al embarazo o luego al desarrollo de la persona cuando ya ha nacido, o si una vez, que igual suena de primaria la pregunta, pero o si una vez que ya está implantado y el embarazo va hacia adelante, todo sigue igual. Lo que comentas está relacionado con otros artículos y otros estudios los que somos un poco críticos, porque creemos que nos han metido covariables de tipo más perfil más social que están relacionados. Por ejemplo, una de las cosas que nos llama la atención, nosotros no hemos encontrado diferencias con respecto a el tipo de gestación, incluso si eran monoparentales, si eran parejas de 2 chicas, relaciones heterosexuales, etcétera, etcétera, ¿no? No hemos notado diferencias, sobre todo en relación a componentes relacionados con el neurodesarrollo, pero sí que hemos visto que otros grupos de investigación han publicado, ¿no?, diferencias en lo que sería el equivalente a nuestros gestafitos en función de cómo se ha producido ese embarazo. Y somos bastante críticas porque creemos que no se han tenido en cuenta todas covariables muy relacionadas con o incluso la pérdida del riesgo de aborto en función de... Ten en cuenta que hay un gran inhibidor que hace que el embarazo no llegue a término, que es el estrés. Cuando yo estoy muy estresada, baja la dopamina, que está continuamente inhibiendo a la prolactina. La prolactina, cuando sube, inhibe a todo el eje gonadotropo y eso es un fracaso desde el punto de vista de la liberación de tanto las hormonas ováricas como las del propio eje hipotálamo hipofisario, FSH, LH, etcétera, ¿no? Esto se aplica también a cuando hay muchas veces amenorreas hipotalámicas que el origen es el propio estrés, la ansiedad o la presión. Si tú te quieres quedar embarazada y estás estresada, lo peor que puedes hacer es estar estresada. No te vas a quedar embarazada porque no va a haber ese pico de LH, por lo tanto no vas a ovular y no te vas a poder, no hay posibilidad. Entonces creo que los aspectos sociales, emocionales, ligados a cuál es el estado de la mujer o de qué forma gesta o que hay detrás de ese embarazo, muchas veces explica las diferencias que se perciben y hay que controlarlas muy bien, porque la mujer tiene no solo están los déficits energéticos y todo esto que hablamos, ¿no?, de las tríadas, sino que hay que tener muy en cuenta la salud emocional de la mujer, la tensión psíquica, la sobrecarga mental, incluso de cara a los entrenadores y las entrenadoras, como si están sobrecargando, porque eso te está, al final ese eje anabólico te lo está bloqueando continuamente, ¿no? Es, come bien, pero también tenla en un estado emocional óptimo, aplicado a la deportista y aplicado a una mujer que se quiera quedar embarazada o aquello que yo vivo con ansiedad con en torno al quedarme embarazada, la posibilidad de quedarme embarazada, cómo evoluciona el embarazo, cómo descanso y luego incluso cómo proyecto de cara a la descendencia. No sé si he respondido en parte a tu pregunta. Sí, Virginia, gracias. Vale, vamos ahora sí con la última pregunta. Sí, bueno, un placer estar aquí, compañeras. La verdad es que esto os tira para un congreso, yo creo, porque es maravilloso escuchar este tipo de tabús que muchas veces a nivel social pues no se ve, ¿no? Si hablas de la discapacidad y del deporte de élite ya pues te puedes morir. Yo he pasado por todos los ciclos y bueno, yo era deportista de élite antes, mi turno va a ser esta tarde, pero sí que es verdad que voy a lanzar un reto aquí a toda la sala, ¿vale? Y a ver si alguien lo coge porque creo que es importante, ¿no? Entonces yo he pasado por todos los ciclos, yo era deportista de élite, tuve un accidente y a razón de quedarme en la silla de ruedas, obviamente, pues como llevo el deporte en vena,
pues empecé a hacer deporte paralímpico y a competir. He competido en muchas disciplinas, en atletismo, en natación, halterofilia, que también hay muchos tabús, que es un deporte muy masculino, ¿no? Y bueno, ahora estoy con la menopausia y además tengo 3 hijos, he tenido mi hijo mayor de camino a los Juegos y luego mellizos. Si hay zonas grises con respecto a información, con esto ya vamos a los suburbios y además somos pocas y no importamos, ¿no? Entonces, uno de los retos que me gustaría lanzar, ya que os estáis formando todas y todos, es que no hay un estudio, no hay protocolos de actuación. Por ejemplo, yo cuando tuve mi embarazo gemelar, yo le decía a los médicos lo que tenían que hacer, cuál era el protocolo y cómo había que hacerlo. La recuperación la hacía haciendo pesas con mis hijos. Quiero decir, este tipo de cosas que creo que si falla el sistema, pues en este sentido aquí tenemos para mucho. Entonces el reto que lanzo, y daros la enhorabuena por todo lo que hacéis por nosotras y por la sociedad en general, de verdad que es maravilloso y yo estoy encantada de escucharos, ¿no? Pues lanzo este reto porque dentro de la discapacidad no hay nada, no hay nada. Entonces ahí lo dejo, si alguien lo quiere coger, yo puedo contar y puedo dar mi punto de vista, mi experiencia y sin más. Y gracias. Muchas gracias. Pues nada, con esto acabamos la jornada de la mañana. Sabéis que por la tarde hay un taller y otra mesa en la que van a participar las atletas y el taller será en la cancha sur, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos esta tarde.